Buenas tardes, vamos a iniciar ahora la quinta clase de este curso de exégesis del Nuevo Testamento. Esta clase vamos a hablar sobre lo que es el trasfondo histórico cultural. Nosotros estamos estudiando, como ustedes saben, el libro de Fee, de Gordon Fee. Es el libro que nosotros estamos estudiando como base para seguir los distintos pasos exegéticos. Ya he comentado en distintas clases que este es uno de los tantos libros que hay que hablan del método exegético, pero elegimos este debido a lo fácil que es encontrarlo en las distintas librerías. Este, este, este libro habla de alrededor de 15 pasos y nosotros estamos en este paso 8 que corresponde al investigue el trasfondo histórico cultural, que corresponde a las páginas 85 a la 91 del texto de este libro que les comenté de Gordon Fee. Bien, entonces hoy día vamos a hablar sobre este paso 8 del trasfondo histórico cultural. Bien, para iniciar esta, esta, esta clase, yo quiero mostrarles esta portada de un diario bastante conocido, el diario popular llamado, ¿no? Se llama La Cuarta y ahí aparece un titular en letra amarilla que dice Mandolino le prestó el closet a Don Francis. ¿Eh? Este, ustedes ven que este es un diario bastante local, ¿ya? Y es una noticia bastante antigua la que aparece aquí. Los personajes que están citados en este titular son dos personajes que ya no están en la televisión hace bastante años. ¿M? Y muchas personas, tal vez estos millennials, personas que han nacido, qué sé yo, en los años 90 o a fines de los años 90, a principios del 2000, no saben quién es Mandolino, no saben quién es Don Francis. Entonces, estas palabras en realidad lo que dice ahí no tienen ningún sentido, ¿no? Si alguien no es chileno, o incluso si es chileno y a veces existen estos modismos que dice le prestó el closet, ¿no? Estos modismos no siempre se entienden, ¿no? Habla de prestar ropa, ¿no? Viene eso y una exageración de prestar ropa, que es le prestó el closet, le prestó toda la ropa que tenía, ¿no? Y eso significa, prestar ropa significa lo respaldó, le dio respaldo. Mandolino es un personaje famoso de los años 80, un personaje humorístico que aparecía en el programa de Sábado Gigante, donde estaba Don Francisco, que es Don Francis, como le decía este personaje a Don Francisco Mario Kreuzberger. Algunos tal vez conocen a Mario Kreuzberger o a Don Francisco solamente por la Teletón. Bueno, estos personajes eran muy famosos en los años 80. Y las personas que fueron jóvenes en los años 80 o los años 90 entienden de qué personaje está hablando aquí este diario. ¿M? Y también entienden, la mayoría de los chilenos entenderían eso de prestó el closet, ¿no? Está dentro de estos modismos chilenos. Pero ¿qué pasa a una persona que viene tal vez de Uruguay, o que viene de Argentina, o que viene de otra parte del mundo, de Venezuela, Estados Unidos? No va a entender nada, ¿no? Para esto, para una persona que venga de otro país, incluso que hable español fluido o incluso natal, van a leer esto y no van a entender absolutamente nada de lo que dice ahí. Nada. Porque hay un contexto necesario para poder entender lo que parece en ese titular. Necesitamos un contexto. Hay un contexto de los personajes de televisión de los años 80, que está Mandolino y Don Francisco. Y también está el lenguaje popular que se usa en Chile. Y en este caso la expresión le prestó el closet. ¿Se fijan? Entonces ahí encontramos esta, esta esta importancia que tiene que ver el contexto cultural o el contexto histórico para poder entender lo que dice una simple titular de un diario. ¿M? Imagínense, cuánto más importante es para entender el contexto del Nuevo Testamento, para entender el significado del Nuevo Testamento. Así también es importante para el contexto del contexto histórico del Nuevo Testamento. Uno de los ejemplos que tiene relación con esto es la historia
que presenta el Evangelio de Juan en el capítulo 4, que habla de la mujer samaritana. Si leemos estos versículos, vemos como el Señor Jesucristo está llegando a esta ciudad llamada Sicar, ¿no? Que estaba cerca de este pozo, ¿no? Del pozo de Jacob. Y él estaba ahí en el pozo de Jacob, versículo 6. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús dijo: Dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. En estos pequeños versículos vemos una importancia dentro del contexto cultural que encontramos aquí en el Evangelio de Juan. Primero que nada, nos habla de la hora sexta. ¿Qué significa esto de la hora sexta? La hora sexta es, nosotros tenemos que entender a quién le estaba escribiendo Juan, ¿no? Este es un sistema de medir el tiempo greco-romano, y la hora sexta correspondía al mediodía. Y encontramos que aquí hablan, por ejemplo, esto en la narración de esta historia, parte asumiendo cosas como que el lector ya supiera, ¿no? Por ejemplo, esto de la hora sexta, para ese tiempo era conocido para todos, pero hoy día nosotros tenemos que averiguar qué significa esto de la hora sexta. Algo interesante también es que las mujeres no van a sacar el agua sola a un pozo. Siempre van acompañadas, nunca una mujer está sola. Y además, a las 12 del día es una hora donde hace el mayor calor, donde el sol está dando más fuerte. Entonces es la hora que nadie va a sacar agua. Normalmente van a sacar agua muy temprano o muy tarde y acompañada de grupos de grandes de mujeres, ¿no? Con el que se movía. Entonces ya hay algo extraño dentro del contexto que está narrando aquí la historia. Entonces, tal vez hoy día nosotros, con el empoderamiento femenino, no, en realidad no nos parecería raro una mujer simplemente que estaba ahí sacando agua en el pozo. Pero si vamos al contexto cultural, nos enteramos que esa mujer en realidad era una mujer que estaba dejada de lado por la sociedad, era una suerte de parias, ¿no? Por eso ella tenía que ir a horarios donde no iba a ser vista, donde podía ir sola, a horarios que iban a ser relativamente incómodos para no encontrarse con nada, con nadie, porque esa mujer era una parias de su sociedad. Eso está dentro del contexto histórico, ¿no? Hay ciertas aclaraciones que Juan sí las hace. Por ejemplo, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Eso tiene que ver con el público objetivo de este evangelio. El mundo greco-romano no tenía por qué saber que los samaritanos y los judíos tenían diferencias históricas. Eh, pero un judío, por ejemplo, si este evangelio hubiera sido escrito para un judío, esta aclaración no hubiera sido necesaria, hubiera estado dentro del contexto. Entonces, aquí es importante para poder entender el peso de la historia y el peso de lo que nos quieren comunicar, es precisamente conocer ese contexto cultural, ¿no? Ahora está hablando Jesucristo con un diálogo con una mujer que es lo último de la sociedad, una mujer excluida, una mujer parias. Y algo interesante que en el capítulo 3 está hablando con Nicodemo, un erudito de la ley, ¿no? Una persona que estaba en los primeros lugares de la sociedad. Aquí vemos cómo el Señor Jesucristo habla entrega su mensaje es para todas las personas de la sociedad, indistintamente en qué lugar se encuentra. Está en el lugar más alto, como Nicodemo, un varón muy bien reconocido por toda su comunidad, o esta mujer samaritana, ¿no? Que es una mujer excluida de su comunidad. El contexto cultural es importante también para entender la profundidad de lo que nos quiere contar el Evangelio. Hoy día vamos a hablar un poquito más sobre estos contextos culturales.
Es importante saber también que para poder investigar el contexto cultural existen distintos tipos de fuentes. Existen fuentes conocidas como primarias y otras que son secundarias. Las primarias son las que están más cercanas al tipo de estudio. Por ejemplo, si nosotros vamos a estudiar la carta a los Efesios, las fuentes primarias serían las otras cartas de Pablo. Esas serían fuentes primarias. Mientras que lo que aparece en el testimonio del libro de Hechos sería una fuente secundaria. Ahora bien, si nosotros estamos haciendo un estudio sobre el cristianismo durante el primer siglo, las cartas de Pablo serían fuente primaria y todo lo que está, el testimonio de Lucas en el libro de Hechos sería fuente primaria también. Fuentes secundarias serían testimonios que hablan del cristianismo durante el primer siglo, tal vez testimonios del siglo segundo, tercero o historiadores tal vez del siglo cuarto o quinto. ¿Ya? Esos serían fuentes secundarias. Bien. También dentro de los distintos tipos de fuentes encontramos fuentes helenísticas y fuentes judías. Es como se clasifican las fuentes, ¿no? Las helenísticas son aquellas que vienen del mundo heleno, del mundo griego, romano. Y las judías son las fuentes que vienen precisamente del mundo judío, ¿no? Como obviamente dice su nombre. Y dentro de estas fuentes encontramos las fuentes literarias y las no literarias. Las literarias corresponden a todos aquellos tipos de fuentes que son escritos, ¿no? Escritos en distintos papeles, pues, perdón, en distintas superficies. Puede ser un escrito en un papel, en papiro, puede ser escritos en, qué sé yo, sobre láminas de cobre, puede ser escrito en un muro, ¿ya? Un graffiti es una fuente literaria. Las fuentes no literarias corresponden a todas las cosas que no tengan un escrito. Qué sé yo, todo lo que tenga que ver con la arcilla, lo que se hace con cerámica, lo que tiene que ver con todo lo que hacen las figuras decorativas, la arquitectura, todo eso tiene que ver con fuentes no literarias. Dentro de las fuentes literarias que encontramos para construir nuestro contexto cultural del Nuevo Testamento, encontramos la Septuaginta. Es muy importante la Septuaginta para poder entender lo que estaba pasando en nuestro pasaje, ¿no? Porque la Septuaginta era la Biblia que tenían los primeros cristianos, ¿no? Los primeros cristianos tenían esta Septuaginta antes de que llegaran incluso las primeras cartas de Pablo, ¿no? Alrededor del año 50, antes del año 50, 49, 48, la primera carta escrita por Pablo a Gálatas, ¿no? Estamos hablando de eso, son los primeros escritos, ¿no? Y también podemos datar en ese tiempo el Evangelio de Marcos. ¿Ah? Estamos hablando de que antes que tuviera el Evangelio de Marcos o la carta de Gálatas, ya estaba la Septuaginta. Durante esos primeros años, la iglesia tuvo la Septuaginta como el texto sagrado. Dentro también de estas fuentes literarias encontramos los textos del Segundo Templo. Estos textos apócrifos o pseudoepigráficos como el libro de Enoc, el Testamento de Moisés, son importantes también, especialmente cuando estamos estudiando libros como la carta de Judas. Otras fuentes también importantes que podemos nombrar están los rollos del Mar Muerto, los historiadores del siglo I, como Filón, como Josefo, historiadores del siglo II, Tácito, Plutarco, Suetonio, pensadores del siglo I, como Virgilio, Cícero, Séneca, y los distintos padres de la iglesia. Por ejemplo, Clemente, que están en sus cartas de Clemente, que son del siglo I, y también la Didaqué, ¿no? La Didaqué que también se data del siglo I. La Didaqué correspondía a estos escritos que eran una suerte de inducción a la iglesia, donde se contaba qué debían hacer para ser miembros de la iglesia, ¿no? Didaqué viene del verbo didasco, que significa enseñar, ¿no? Está hablando de esta enseñanza de la iglesia primitiva. Estas son
los tipos de fuente que nosotros encontramos para poder reconstruir todo lo que es la historia del siglo primero. Entonces es importante que nosotros cuando hagamos un estudio tenemos que recopilar la información histórica, cultural que nosotros tenemos. Hoy en día no tenemos que hacer todo desde cero, ¿no? No tenemos que ir a la Septuaginta, ir a estudiar los libros de estos historiadores del siglo primero, porque ya existen distintos libros que recopilan esta información y la procesan de forma más fácil para el estudiante de hoy en día. Entonces, es importante que nosotros podamos recopilar una información histórica cultural, ¿no? También nosotros tenemos que determinar su relevancia para la interpretación, ¿no? Cuando nosotros vamos a tener distintos aspectos dentro de nuestro pasaje que son importantes, pero nosotros no nos vamos a detener en todas las palabras, sino tenemos que determinar esto, es importante investigarlo para entender lo que nos quiere comunicar el autor del texto del Nuevo Testamento. Entonces, yo tengo que ser también crítico para poder entender cuál de estos espacios o palabras o frases o contextos o cosas que están por debajo del texto mismo son importantes para la interpretación, ¿ya? Y finalmente nosotros tenemos que usar el método exegeto, el proceso exegético para poder determinar esto. Por ejemplo, voy a estar trabajando en un ejemplo durante toda esta clase que tiene que ver con el Efesios 5, Efesios 1, versículo 5. Entonces este versículo, que lo tengo acá, puede ver. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Hay palabras que son importantes dentro de este versículo que vamos a usar como ejemplo. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo la exégesis de la introducción de la carta a los Efesios, hay palabras aquí que son importantes y también conceptos que están detrás que son importantes. Y aquí encontramos el concepto de predestinado, que es un concepto importante que hay que estudiar. Y también hay un contexto cultural sobre la adopción, ¿no? Dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Entonces en este versículo vemos que el concepto de adopción es bastante importante para poder profundizar, ¿no? Nosotros podemos tener alguna idea de qué quiere comunicar con esta palabra de adopción. Nosotros conocemos la adopción en el siglo XX, en el siglo XXI, en el que vivimos. Conocemos la adopción. Pero nosotros tenemos que ser críticos en eso. No porque pensemos que creemos que sabemos realmente. A veces nosotros tenemos que cuestionarnos un poquito si efectivamente sabemos lo que nos está tratando de decir. Porque recordar que la adopción en el siglo XX o en el siglo XXI no tiene nada que ver con la adopción en el siglo I y especialmente en el contexto greco-romano en el que se encuentran los oyentes de esta carta a los Efesios. Estos tenían un contexto histórico-cultural del greco-romano, entonces nosotros tenemos que entender la adopción en ese contexto, para poder entender de mejor forma qué es lo que nos quiere comunicar Pablo con esta palabra de adopción. Entonces, nosotros tenemos que hacer una cierta estudio, ¿no? Si vamos a estudiar la adopción, vamos a tener que hacer un estudio. Y tenemos que estudiar, por ejemplo, esta palabra, este tema de la adopción. Y nosotros encontramos ciertos libros de referencia. Por ejemplo, existe el libro de Kinner, ahí está el libro de Arnold, también editado por Arnold, que es similar al de Kinner, que también habla del contexto cultural ordenado según los capítulos y versículos bíblicos. Hay comentarios técnicos, estudios temáticos, diccionarios históricos que nos dan una visión de qué
de qué está diciendo o qué estaba pasando en ese tiempo. Por ejemplo, aquí les muestro algunos libros em, que se encuentran, que podemos encontrar, por ejemplo, el clásico, el comentario del contexto de la Biblia del Nuevo Testamento de Craig Keener, que es un libro bastante popular, bastante conocido. Me imagino que ustedes los deben tener. Es un libro bastante útil que está ordenado según los eh, libros de la Biblia. Encontramos diccionarios de contexto del Nuevo Testamento. Por ejemplo, ahí, por desgracia, queridos hermanos, la mayoría de estos libros, de los buenos libros que existen, están en inglés. Así que es importante que conozcan un poco de inglés, pero gracias a Dios existe el traductor de Google, así que pueden también acceder a esto tal vez sin tener un conocimiento muy profundo de inglés, ¿no? Pero los mejores antecedentes que encontramos están en inglés. Por ejemplo, está ese diccionario y también, como les decía, existen algunos títulos como estudios del mundo del Nuevo Testamento, que son hay libros que hablan del contexto cultural y donde van a estar hablando sobre ciertas temáticas específicas, y hay otros libros que son específicos, estudios temáticos, que hablan, por ejemplo, del matrimonio en el Nuevo Testamento. Bueno, volviendo al ejemplo de Efesios 1:5. Cuando vamos al comentario de Kinner, nos vamos a fijar que, por ejemplo, Kinner en esa sección no habla nada de la adopción. No habla nada de la adopción. Lo que podríamos hacer en ese caso de buscar otro versículo que hable de la adopción y ahí buscar si es que Kinner habla o no desarrolla el tema de la adopción. ¿Ya? Eso podría ser una solución para poder usar el comentario de Kinner. Lo mismo pasa con el comentario de Arnold. Entonces ahí tendríamos que buscar, qué sé yo, en algún diccionario, buscar en otros libros, qué es lo que dice sobre la adopción, ¿no? Bueno, ya este trabajo ya lo realicé. Tengo unos diccionarios bíblicos donde hablan precisamente de esta característica de esta institución que era la adopción durante el siglo I. La adopción, por ejemplo, en el siglo I correspondía o le daba un estatus de hijo completo, ¿no? No era un hijo a medias, era un hijo completo. Era casi tan importante como, o sea, más importante que un hijo natural, porque el hijo adoptivo era quien recibía la herencia. Eso era muy común en el siglo I para los reyes. Los reyes elegían a la persona que iban a adoptar, y la persona que adoptaban no necesariamente era parte de la familia, podría ser un sobrino o podría ser otra persona, pero iba a ser quien iba a heredar. ¿Mm? El reino, incluso, el reino era en esta adopción. Entonces, la adopción era muy importante en el siglo I, ¿no? La adopción era algo que te daba un estatus de hijo, igual que un hijo que hubiera nacido de forma carnal, y además tenía este derecho a herencia, ¿no? Tenía este derecho a herencia. Entonces nosotros para nuestro estudio tenemos que revisar la relevancia que tiene en el pasaje lo que hemos estudiado sobre el contexto, ¿no? Si es relevante para la gente común que estaba usando la adopción, ¿no? Aquellas personas que, como volviendo al ejemplo de Efesios 1:5, esto no era normal cuando la gente tenía problemas con herencia, ¿no? Y ahí tomaba una persona y la adoptaba como hijo, y esa persona recibía la herencia, ¿no? Eran cosas que se encontraban en el contexto cultural del siglo I. Ahora bien, cuando estamos nosotros estudiando, haciendo un estudio general, ahora no en el ejemplo de Efesios
1.5, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Cómo impacta nuestro nuevo material al mensaje? ¿Cómo impacta este conocimiento del contacto, del contexto cultural a lo que está entregando el texto, ¿no? ¿De qué manera el conocimiento de los antecedentes mejora nuestra interpretación del mensaje? ¿Hay alguna mejora? ¿O tal vez en verdad no es tan importante, ¿no? Aporta para exponer malentendido debido a posibles conclusiones modernas sobre cómo eran las cosas del primer siglo. ¿Ya? Es importante tal vez hacer ese ejercicio de cómo se entendería desde el punto de vista moderno y tal vez generando esa diferencia nosotros podemos aclarar cierto estos malentendidos que se generan, ¿no? También tenemos que preguntarnos si agrega matices que no se vieron con anterioridad. Si hay un matiz, alguna profundidad adicional al pasaje que se está estudiando. Entonces nosotros al estudiar la relevancia, dentro, de nuevo volviendo al ejemplo de Efesios de versículo 5 del capítulo 1, aquí dice que la adopción es romana, especialmente en adultos. La elección no es por azar, hay una razón por la cual se elige una persona, ¿ya? Siempre hay una razón por la cual se elige a alguien, ¿no? Yo voy a elegir a esta persona como heredero, no al azar, no salgo a la calle, la persona, el rey, que iba a dejar a una persona de heredero, no salía a agarrar el primero que encontraba y que iba pasando por fuera de su palacio. Van y eligen personas que tienen ciertas características, ¿ya? Hay un mérito por ser elegido. Además, eh, bueno, además aquí dice que el creyente recibe beneficios y herencia del nuevo Padre, ¿no? En el contexto de Efesios 6, del 6 al 14, habla de esta herencia, ¿no? Ahí habla de la herencia que está relacionada con este concepto de la adopción. Luego es bastante importante para poder entender esta introducción sobre el concepto de la adopción durante el siglo primero, ¿no? El creyente se convierte en parte de la familia con todos los derechos y responsabilidades asociados con el puesto, ¿no? Eso es importante tener en consideración, que nos aclara y nos da esta profundidad que nosotros pasamos a ser parte de la familia de Dios, ¿no? Cuando nosotros estamos siendo eh, adoptados, ¿no? Pero el versículo 1 habla de que somos elegidos, ¿no? Que somos, bueno, predestinados, habiendo sido predestinados. Voy a ir al texto de Efesios, capítulo 1. Y habla precisamente de los versículos anteriores. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, ¿no? Ahí habla de esta elección, ¿no? Él nos escogió, ¿no? Entonces está relacionado también con el tema de la adopción, ¿no? Y también habla de la herencia. Todo este primer capítulo habla sobre la herencia. Algo importante en el versículo 5 es de que eso para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿no? Quien, quien nos da esa herencia es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A diferencia de la adopción en el siglo primero, nosotros no tenemos mérito alguno, ¿no? Los méritos lo tiene nuestro Señor Jesucristo. De hecho, lo aclara más adelante cuando habla que nosotros no somos salvos por obra, ¿no? No por obra para que nadie se gloríe. Versículo 9 dice, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces está hablando de esta que nosotros no tenemos méritos, a diferencia de la adopción greco-romana del siglo I, donde se elegía el mérito, pero nosotros somos adoptados no en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo, ¿no? En los méritos de Cristo nosotros somos elegidos. Ya, eso también es una diferencia importante. Pero en el contexto general nosotros somos adoptados, pasamos a ser parte de la familia de Dios y al mismo tiempo coherederos con Cristo y al mismo tiempo pasamos a tener esa herencia, ¿no? La herencia que es de Cristo. Eso es importante. Entonces, estamos hablando de esto, de la importancia del contexto cultural. Ahora vamos al libro que nosotros estamos usando de guía.
y que nos habla sobre el trasfondo histórico-cultural, ¿no? El punto 5 corresponde al trasfondo histórico-cultural, corresponde al paso número 8, pero aquí está en el libro de Kinner, aparece como el punto 5, ¿ya? Por eso mantiene ese número. En el Nuevo Testamento, en lo que habla el señor Kinner sobre este paso del trasfondo histórico-cultural, lo más importante son entender, ¿no? Esto, porque para nosotros todo lo que está en el Nuevo Testamento son cosas que pasaron hace muchos siglos. Para nosotros son una suerte de aforismo, ¿no? Vienen de algo desde fuera, ¿no? Porque cada texto, como lo que estamos hablando al principio, es sujeto dentro de un espacio-tiempo, dentro de un contexto, de un mundo, dentro de una cultura, dentro de una forma de ver el mundo. Muchas veces los autores del Nuevo Testamento no vieron la necesidad de explicar cada uno de los detalles porque lo asumían las personas que estaban recibiendo este texto, como por ejemplo cuando partimos hablando sobre el texto este de la cuarta, ¿no? Las personas que de los años 80 entienden todo lo que está ahí diciendo, los chilenos de los años 80, 90, entienden todo lo que ahí hablaba, pero sin embargo personas que están ahora en los años 2020 ya les es complejo entender qué es lo que dice ese diario, ¿no? Porque los textos y los mensajes están supeditados, están dentro de este marco cultural, de este marco histórico. Entonces nosotros tenemos ciertos problemas que tenemos que solucionar para poder entender correctamente el pasaje. Dice Kinner, primero aprender a estar conscientes de lo que necesita investigación sobre las costumbres del siglo I. Hay muchas cosas interesantes de estudio dentro del siglo primero, perdón, pero es importante cuando nosotros estamos haciendo un estudio de un pasaje determinar dónde nos vamos a poner nuestras fichas, dónde nosotros vamos a poner todo nuestro esfuerzo. Porque hay muchos libros, mucho material y no todo va a servir para el pasaje específico, ¿no? Algunos de estos estudios nos va a servir para tener un bagaje cultural o una contextualización de lo que está entregando el pasaje o lo que entrega el Nuevo Testamento en general. Pero para nuestro pasaje a veces nosotros tenemos que ir a hacer un estudio un poquito más allá de simplemente lo superficial, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que saber dónde vamos a poner nuestros esfuerzos. Entonces, un proceso de aprendizaje es estar consciente qué temas voy a darle investigación y para eso tiene que ser ciertos conceptos, palabras o frases que son claves dentro de lo que yo estoy analizando, o lo que quiero, o el pasaje donde estoy haciendo el trabajo exegético. También importante es cómo uno realiza el proceso de investigación, cómo nosotros estamos haciendo el proceso de investigación, que es lo que vamos a estar viendo ahora durante cuáles son estos pasos. Y también evaluar cuál es la importancia de lo que se ha descubierto. Hay cosas que vamos a estar leyendo mucho texto que hablan del contexto histórico. Algunas cosas van a ser importantes y otras cosas no van a ser importantes para lo que es la interpretación específica del texto. Entonces, para poder determinar esto, Kinner propone estos 5 subpasos del trasfondo histórico-cultural. Primero dice, determines el medio ambiente cultural del pasaje. ¿Es fundamentalmente judío, greco-romano o una combinación de ambos? Es importante que nosotros entendamos qué es lo que está pasando en el, en el texto y también entender quiénes son los que estaban recibiendo estas cartas o estos escritos o el Evangelio, ¿no? Esta historia. Por ejemplo, la mayoría de los evangelios están destinados a personas que se encontraban viviendo en el mundo greco-romano, pero están retratando lo que es el mundo judío. Entonces, los pasajes del Nuevo Testamento son importantes, perdón, para los evangelios es importante tanto lo que pasaba en el mundo judío como lo que pasaba en el mundo greco-romano, porque son personas greco-romanas las que le están hablando los distintos autores de los evangelios. Tal vez el evangelio de Mateo, que es más judío, tal vez no tendríamos que focalizarnos más bien en el punto de vista judío. También pasa con las cartas de Pablo. Pablo escribe a un mundo principalmente greco-romano.
Sin embargo, el pensamiento de Pablo corresponde y viene de un pensamiento judío. Entonces, nosotros también tenemos que ver dónde vamos a poner el acento. Igual tenemos que estar mirando uno y otro mundo al mismo tiempo, porque los textos del Nuevo Testamento tienen esa particularidad, ¿no? ¿Qué textos podrían ser puramente judíos? Por ejemplo, el texto de Santiago, la carta de Santiago, ¿no? Que Santiago habla de los judíos a receptores de la carta que son puramente cristianos, judíos principalmente. O un segundo punto dentro de esto del trasfondo histórico-cultural, dice determina el significado e importancia de personas, lugares, acontecimientos, instituciones, conceptos o costumbres, ¿ya? Entonces es importante que nosotros entendamos lo que esto significa, ¿no? Si aparece una persona que sea importante dentro del relato, también nosotros tenemos que investigar algunos lugares, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la mujer samaritana, tenemos que entender qué pasaba, porque habla del monte. ¿A qué monte se refería? El monte Gerizim. ¿Qué pasaba en el monte Gerizim? ¿Por qué es importante? ¿No? Lugares también es importante, acontecimientos, ¿no? ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué pasó, por ejemplo, con los judíos? ¿Por qué existe esa separación con los samaritanos? Podría ser importante, aunque también podría ser un antecedente secundario. ¿Qué pasa con las instituciones? Algunos conceptos, como por ejemplo, vimos el ejemplo de el caso de la adopción. Son cosas que nosotros tenemos que estudiar, ¿no? Entonces, en este punto, en este subpunto más bien dicho, nosotros tenemos que saber cómo y por qué las personas hicieron las cosas, ¿no? ¿Por qué están haciendo estas cosas? En este paso, se debe tener acceso a un campo amplio de literatura secundaria sobre el tema. Entonces, es lo que les conté a un principio, o al principio de la clase, ¿no? Están los diccionarios bíblicos, donde nosotros vamos a encontrar también estos libros como el de Kinner, o libro de uso de costumbres, ¿no? Del siglo primero, y etcétera, etcétera, ¿no? Donde nosotros vamos a encontrar este tipo de antecedentes. Entonces, algo importante también es reunir todos los textos, perdón, paralelos que están dentro de nuestro pasaje, ¿no? También nosotros tenemos que ver si hay alguna cita de algún filósofo, o una cita de la Septuaginta, hay una cita de alguna literatura del siglo primero, ¿ah? Entonces para eso nosotros tenemos que ver y hacer contraste, ¿no? Porque también pueden haber paralelos, o como lo dice como lo dice Fi, contraparalelos, ideas o costumbres que son antitéticas a lo que se está presentando. ¿Mm? Entonces, para eso nosotros tenemos que revisar fuentes judías o fuentes greco-romanas, ¿ah? Que van a darnos luz sobre lo que está poniendo acá el autor, ¿no? Por eso es importante ver la Septuaginta, escritura del Segundo Templo, como Enoc, como el Testamento de Moisés, Rollo de Mal Muerto, escritos de Filón, de Josefo, literatura rabínica, etcétera, etcétera. Y también literatura greco-romana, porque autores cultos como Pablo van a citar también a algunos filósofos dentro de sus escritos, y nosotros tenemos que más o menos conocer ese contexto, ¿no? Si es que nos toca en el pasaje a estudiar. Libros interesantes que hablan sobre este contexto es comentarios, por ejemplo, este que encontramos de Bill, o Bill, perdón, como se no puedo pronunciar bien el apellido, y el señor Carson, ¿no? Que es el comentario sobre el uso del Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento. La mayoría de estos libros, desgraciadamente, están en inglés. Este es un comentario bastante interesante porque para los autores del Nuevo Testamento, ellos tenían la Septuaginta aquí en la cabeza, ¿ah? Pablo hace citas directas de la Septuaginta. Muchas de sus escritos son citas textuales de la Septuaginta, se las sabía de memoria. A veces cambia un poquito de orden de palabra, eh, pero son interesantes. También encontramos eso en el libro de Hechos. El libro de Hechos también hace citas textuales de la Septuaginta, por ejemplo, en el primer discurso de Pedro, ¿no? Donde encontramos varios pasajes que hablan sobre la Septuaginta. Entonces aquí encontramos este comentario, es interesante porque nos da luz sobre el uso de estos pasajes de la Septuaginta o del Antiguo Testamento dentro de lo que es
el Nuevo Testamento. ¿Ya? Esos son los libros que yo recomiendo. ¿Está bien? Eso es para que ustedes tengan ahí alguna literatura. Y finalmente, en el paso 4, dice el señor Kinner, de este trasfondo cultural, dice, evalúe la importancia de la información de trasfondo para la comprensión del texto, ¿no? Entonces hay que hacerse una serie de preguntas porque a veces en este paso vamos a tener un montón de información y esta información la queremos depurar porque nos vamos a poner todo eso en el ensayo. En el ensayo nos vamos a poner absolutamente todo lo que leímos porque si no seríamos unos lateros, ¿ya? No se trata de hacer unas cuestiones así de gruesas para hablar qué sé yo, de un párrafo de una carta, ¿no? Esta cuestión no es mejor por kilo, no es mejor por kilo los tratados ni los ensayos. Es importante que nosotros podamos que podamos filtrar la información que nos entregan. Entonces tenemos que hacernos preguntas, ¿no? Y Fille propone aquí algunas preguntas, ¿no? Sobre si esta sobre la información es consistente, ¿no? Dice, el pasaje Trasfondos presenta un paralelo directo a pasajes del Nuevo Testamento en consideración, ¿no? Entonces, si es que este trasfondo presenta paralelos, ¿no? Que sean importantes y que sean importantes sumarlo también a nuestro ensayo. Por ejemplo, lo que hablamos de la adopción en el versículo 5 del primer capítulo de Efesios. Es importante también saber la fecha de la información que estamos recabando, ¿no? A veces cuando vamos a diccionarios, cuando vamos a estos trabajos más compilativos, es difícil determinar una fecha, ¿no? Solamente tenemos una confianza en el autor, pero a veces dice cuáles son sus fuentes y es importante saber si las fuentes que está tomando qué tan lejanas son del suceso en cuestión, ¿no? Son fuentes que son del siglo segundo, el siglo primero, son fuentes que son del quinto o del décimo, ¿ya? Cosa interesante que tiene que ver por ejemplo, con una cita, cuando ustedes lleguen a su ensayo. No digan, Pablo tomó esta idea de, no se usa eso, sino que al decir esto, Pablo refleja una tradición o idea que puede ser hallada además ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Pablo no está copiando, no hay copia o ideas que ustedes puedan encontrar dentro del Nuevo Testamento que a veces vienen del Antiguo Testamento o vienen incluso de tradiciones del Segundo Templo, pero no por eso la está copiando, ¿ya? Son ideas, ¿no? Son ideas que está Pablo reflejando en su escrito. Nosotros tenemos que ponerla de esa forma. Bien, eso es el contexto, el trabajo del contexto histórico-cultural. Durante esta semana voy a estar hablando sobre el ejercicio número 2. Nos vemos en la siguiente clase.